Con toda humildad y respeto, decirles dos puntos particulares míos. He sido presidente de 9 sociedades diferentes. Soy internista y endocrinólogo. Tengo 2 maestrías, una en farmacología clínica y otra en neuroendocrinología. Efectivamente, del aspecto que me invitó Luis, me metí mucho en el aspecto cardiológico y ahora ando metidísimo en el aspecto nefrológico y cada vez estoy haciendo más cosas que me gustan sin llevar a cabo ninguna alteración. El tema que me han puesto viene a través de múltiples publicaciones. Tengo la oportunidad de haber publicado un poco más de 250 y algo que me llena de satisfacción, y mucho de ello se lo debo al doctor Alcocer. He sido referido por autores en sus artículos de tercero y cuarto impacto en 1133 veces. Y esto creo que es el moño que da la pauta a una publicación. Me han pedido en 30 minutos, y creo que ya llevo 28 que me faltan, platicar particularmente sobre los aspectos inmunológicos de la hipertensión arterial, pero me he metido calladamente porque a partir de noviembre, que tuve un poquito de menos consulta, tenía oportunidad de ver a mi familia, de estar bien, me sobraba tiempo. Entonces, a mí mismo, ¿por qué no haces pláticas que tú tengas ganas de hacerlas? No que te las pidan. En este momento tengo 5 pláticas hechas por mí que van a ir saliendo poco a poco, y esta es una de ellas, que he tomado el aspecto inmunológico de la hipertensión arterial secundaria para platicar con ustedes la etio y fisiopatogenia de la hipertensión arterial. La nombro primaria, la que se sabe el concepto etiopatogénico, que ya no es referido como una alteración que, como no tiene problemas que la secunden, es algo que es innato. La hipertensión arterial primaria es un bosquejo de alteraciones particularmente metido, donde se llena el aspecto del complemento inmunológico, de la microbiota, de los aspectos de anticuerpos, de la microbiota, de la probiótica, de la preprobiótica, y todo eso unido está dando la pauta de lo que ya estamos entendiendo de lo que es esa hipertensión arterial que antes la llamábamos como esencial y que debemos de quitarle el nombre, según mi punto de vista. Muchos de los datos que voy a referir están dentro de la hipertensión arterial primaria y dentro de la hipertensión arterial secundaria. No son exclusivos. Algunos de ellos sí se los voy a platicar de cuál pueden ser las alternativas que puedan dar pauta en forma particular a este nivel. Este es mi conflicto de intereses. Los laboratorios que me han permitido dar pláticas, participar en el aspecto de investigación. Tenemos un centro de investigación, Hospital Ángeles Mosel, que primero fue en el Hospital General. La hipertensión arterial sigue siendo la principal causa de muerte y discapacidad a nivel mundial. Alrededor de 1.000 millones de personas en todo el mundo presentan problemas de hipertensión arterial, y como muy bien lo dijo el doctor Alcocer, el problema es el tiempo y la severidad, lo que va a ocasionar el problema de la morbimortalidad en estos pacientes. En los pacientes se tuvo durante algún tiempo un poco de controversia sobre cuáles eran los niveles. Quiero decirle que soy una persona que está en contra totalmente de la matemática o aritmética en la medicina.
Si tienes 139.9, estás normal. Si tienes 140, eres hipertenso. Si tienes 125.9, eres intolerante a los carbohidratos. Si tienes 126, eres diabético. Y por lo tanto, este aspecto sí nos lleva por algún carril de entendimiento, por un camino que podamos valorarlo. Y en un momento dado se intentó disminuir 10 milímetros de mercurio, tanto en la presión sistólica como diastólica, pero esto se abandonó, creo yo, que es por el aspecto económico. El disminuir 10 milímetros de mercurio y poner 130, 80, el número que va a entrar a hipertensión arterial es terriblemente importante y obviamente no hay sistema de salud que se tenga y continúa siendo 140, 90. La hipertensión secundaria es provocada por afecciones que, como han oído ustedes, alteran el aspecto renal, del sistema nervioso central, del corazón, del sistema endocrino, y que obviamente esta está enlazada con la hipertensión arterial que llamábamos esencial para referirnos ahora como hipertensión arterial primaria, o a lo mejor tienen ustedes un tipo de nombre mucho más evidente de que esta hipertensión tiene sus causas, su etiopatogenia y tiene sus motivos de estar presente como tal. Y obviamente esta hipertensión arterial y particularmente la secundaria, tenemos que traer consigo en ambas un aspecto terapéutico lo más adecuadamente posible. El propósito de esta plática es dar el puntapié inicial a su interés, buscando despertar su curiosidad, haciendo un breve sistémico resumen de las causas recientes conocidas en microbiota, en genética, en inmunología, en inflamación, en la fisiopatología de esta hipertensión primaria antes esencial. Nuestro viaje comienza con la descripción de componentes de microbiota, inmunidad innata y adaptativa. Para llevarlo a cabo en 26, 27 minutos es terriblemente difícil, pero voy a tratar de lograrlo. Y obviamente el siguiente punto de parada es valorar el análisis que juega el aspecto de las citoquinas como un nexo fundamental, y la última estación del viaje, tratar de realizar una descripción de la respuesta inflamatoria. Hay un componente muy importante en hipertensión arterial primaria, en hipertensión arterial secundaria. La hipertensión arterial primaria también se va a valorar con los números aritméticos de 140, 90. Es también ocasionada por los aspectos inmunológicos, genéticos, microbiosis e inflamación, pero la parte microbiótica creo que sí es mucho más dependiente de la hipertensión primaria que de la hipertensión secundaria, como lo vamos a ver a continuación. Es poligénica, se han identificado hasta 120 loci o locus asociados que analizan conjuntamente la etiofisiopatogenia de esta alteración. Permítanme entonces platicar un poquito en forma general de los aspectos inmunogenéticos inflamatorios de esta hipertensión arterial primaria. Estudios recientes han referido que bacterias intestinales, cosa que en hipertensión arterial secundaria es menos definido, constituyen la parte inicial de la hipertensión primaria. Así, cuando el tratamiento con antibióticos elimina bacterias del intestino, el paciente reduce cifras de tensión arterial. El problema es que esto pone en juego varios de los componentes inmunológicos, por ejemplo, citoquinas C3, C5, que se van agotando paulatinamente. Y en el momento en que se van agotando, tiene entonces una explosión nuevamente de que se deja venir el problema de la hipertensión arterial primaria como tal. Parte fundamental es la relación con la E. coli. La E. coli como bacteria intestinal está muy relacionada con los aspectos de hipertensión arterial nefrogénica, y en donde tenemos evidentemente alteraciones que pueden ir hasta hipertensiones arteriales malignas como tal. La fermentación de bacterias, por ejemplo, ácidos grasos de cadena corta, butirato, propinato, acetato,
tienen efectos antiinflamatorios, reducen la presión arterial. La inflamación, la disminución de la disfunción endotelial, el daño cardíaco y vascular, atenúa el aspecto de la hipertensión primaria inducida por el mayor vasoconstrictor que tenemos en la economía, que es la angiotensina 2 como tal. El tracto gastrointestinal va a llevar una parte que también es muy prototipo de la hipertensión arterial primaria, que es el afluente del sodio que se tiene particularmente a nivel renal. No es tan importante como en la hipertensión secundaria, que también está metido el aspecto de sodio dentro de este problema. Obviamente, la inhibición del transporte de sodio gastrointestinal es fundamental para llevar a cabo un aspecto alternativo terapéutico. Su alteración, debilitamiento que puede seguir los pasos por lo que se está teniendo que llevar a cabo su función, va a traslocar hacia el torrente sanguíneo los microorganismos y obviamente va a generar inflamación de los tejidos, activando sustancias proinflamatorias, citoquinas, como son, por ejemplo, el TLR4 o el CLR3. Los nuevos test genéticos que se están haciendo y que es algo muy novedoso a través de la secuencia genómica y algorítmica, han estado empezando a dar resultados en personas muy jóvenes y valorando quién puede llegar a tener esta hipertensión arterial primaria, situación que no lo tiene la hipertensión arterial secundaria, que puede no tener el diseño de un plan de medida para incorporar hábitos saludables. De ahí viene el problema de los probióticos. Los probióticos son microorganismos que van a tener que cumplir sobre aspectos para lograr mantener un equilibrio. En todo lo que le acabo de mencionar del complemento, anticuerpos, probióticos, microbiota, inflamación, inmunidad, etcétera, debe de haber una relación muy importante de mantener un equilibrio. Y ese equilibrio puede romperse o porque se tenga la necesidad de funcionar estos elementos y se agoten, y por lo tanto venga la otra parte. Tienen que estar muy bien equilibrados para llevar a cabo, particularmente dentro de los aspectos de bifidobacterias o lactobacillus, efectos benéficos que fortalezcan la posibilidad de no daño de hipertensión arterial. Platiquemos un poco de la respuesta inmunoactivadora y el desarrollo de la hipertensión primaria. Una enfermedad inmune es una condición patológica en donde el sistema se convierte en agresor que ataca y destruye a los propios órganos y tejidos corporales sanos, y por eso se le denomina como autoinmunidad. Esta autoinmunidad puede venir de la inmunidad innata, la adquirida o la autoinmune, y cada uno de ellos es un campo diferente dentro de esta autoinmunidad que juegan un papel importante en la hipertensión arterial. Existen evidencias de activadores de inflamasomas. Por ejemplo, el NLPR3 en la hipertensión arterial induce el aspecto de retención de sodio y por lo tanto el riñón está favoreciendo la posibilidad de generar esta hipertensión primaria. Hipertensión primaria que es multifactorial, con participación de factores genéticos, del sistema inmune, que ahora ha incrementado la hipertensión primaria, interactúa con diversos neurohormonas, con el sistema nervioso, con el riñón, con el endotelio vascular, y por lo tanto tiene muchos componentes como base de objetivos meta que atacar y que influir, como lo es la hipertensión arterial secundaria. Dentro de la hipertensión arterial primaria es semejante a la secundaria. Hay una inmunidad innata, respuesta inicial de microorganismo. Dentro de sus funciones son barreras que están deteniendo todos los componentes que causan la alarma a la posibilidad de infecciones, o inmunidad adaptativa, que a través de esto se adapta a la posibilidad de estimular exposiciones a agentes de infecciones y poderlas detener como tal. Existen dos tipos de inmunidad adaptativa, la celular y la humoral. Ambas actúan en conjunto. Se estima que el sistema inmunitario
puede distinguir hasta más de 1000 determinantes antigénicos diferentes. Realmente el organismo es terriblemente difícil meterse a entenderlo como tal. Hay que ir paulatinamente valorando estas condiciones. Por ejemplo, en lo que yo llevaba en endocrinología, neurotransmisores, se han podido aislar, purificar y sintetizar alrededor de 18 neurotransmisores. Cada neurotransmisor tiene diferentes receptores. Por ejemplo, serotonina tiene 16 tipos diferentes de neurotransmisores. Ahora, imagínense todo eso implicándose, interactuando. La verdad, de ahí viene una serie de situaciones. Y esta interacción de la respuesta innata y adaptativa viene a través particularmente de las opsoninas, que son partículas que recubren a los microorganismos y facilitan su fagocitosis, son adecuadas. Pero el uso de estas opsoninas, particularmente C3, C5, de los componentes linfocitarios, vuelvo a repetir, pueden agotarse y pueden volverse estados en el cual lleve a cabo fagocitosis, particularmente por un receptor muy particular, tipo TOL, que son proteínas de la membrana capaces de reconocer a moléculas propias dentro de las bacterias. Por lo tanto, la inmunidad innata y la adaptativa se están cooperando. En particular, viene un reconocimiento entre ellas, en qué me ayudas, en qué no me ayudas, situación que me recuerda que en este momento, por favor, necesitamos ser muy humanos. Necesitamos saber en qué te puedo ayudar, en qué me puedes ayudar. Sus consultas salgan las humanas. Son parte importante de lo que estamos viviendo. Después del reconocimiento de la inmunidad innata y adaptativa, viene fundamentalmente la eliminación por función efectora y por lo tanto se va agotando. Tiene que haber una regulación porque si no se va del otro lado y obviamente una memoria que dé la oportunidad de estar pendiente de si viene otra vez esta alteración. Estos factores desencadenantes pueden ser a través de bacterias, de ambiente, de genética, de la sal, de la obesidad, del alcohol, que todas ellas van a traer consigo modificaciones en la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa y por lo tanto se necesita complementar. El complemento es parte fundamental de esta adhesión benéfica que puede romperse en determinado momento. El papel del complemento es detectar, etiquetar y eliminar intrusos patógenos con una reactividad casi inmediata. Rompen membranas celulares de las células diana en las cuales se lleva análisis celular y sale el contenido. Y ese contenido pasa a la circulación y generalmente donde más está el punto clave de estas alteraciones bacterianas que estaban en las células es fundamentalmente el riñón y de ahí al corazón y de ahí al endotelio y de ahí al proceso inflamatorio y de ahí al sistema nervioso central. Y por lo tanto, la inducción de la reacción inflamatoria es generalizada como tal. Recientemente se ha propuesto que el desajuste del complemento tiene un papel importante en la patogenia de la hipertensión arterial primaria. Muchos de los partes de los linfocitos, en donde particularmente el timo es una parte del órgano que está por abajo por arribita del esternón, muy pequeña, es parte de lo que estamos teniendo como posibilidad de generar situaciones benéficas, de producir linfocitos que nos van a ayudar como tal. También existen otros componentes que pueden estar valorando. La activación se produce cuando los componentes de la superficie del microorganismo, la pared celular, liposacáridos, bacterias, inmunoglobulinas, dividen pequeñas cantidades de C3 acelerando su degeneración. Y cuando se agota, viene la posibilidad de que se traduzca a través de alguna de las vías comunes que se tiene del C3 convertasa, que puede ser C3, C3A o C3B, y estos componentes estén pendientes a estas posibilidades. Obviamente esta causa va a ir directamente a la lisis de las células extrañas, van a favorecer inflamación,
van a favorecer vasoconstricción, van a favorecer hipertensión arterial. Las proteínas del complemento circulan en forma inactiva. Se activan después de estímulos, en los cuales hay vía clásica, alternativa y de lecitina. Es la base patógena de varias enfermedades y muchas de ellas, particularmente la hipertensión primaria, pueden ser malignas, como por ejemplo el síndrome hemolítico urémico atípico, la glomerulonefritis membranosa maligna o la hipertensión arterial maligna, que es mucho más frecuente en la hipertensión arterial primaria que en la secundaria. También se ve en la secundaria. Las investigaciones del sistema inmunitario en la patogenia de la hipertensión primaria son relativamente recientes. En los últimos años se han valorado sus mecanismos etiopatogénicos, que vuelvo a repetir, son muchos, son varios, que cada vez los estamos teniendo mejor conocimiento. Al aumento de la secreción de diversas citoquinas se lleva a cabo fundamentalmente la producción de moléculas proinflamatorias, moléculas vasoconstrictoras, como el factor de necrosis tumoral, la interleucina 6, favoreciendo la disfunción endotelial como tal. El paciente con hipertensión arterial incrementa receptores TOL-LIC. Estos receptores TOL-LIC, que son del tipo 2 y 4, en monocitos de la sangre periférica aumentan niveles plasmáticos de interleucinas, particularmente la 1 beta y la 18. La participación del timo aquí es muy importante y en la hipertensión primaria se ha visto que la función del timo disminuye y por lo tanto la producción de linfocitos y la producción de todo este mecanismo de anticuerpo se ve debilitada. Es un papel crítico de la autoinmunidad en el mecanismo etiopatogénico complejo como tal. Y como se ve, la hipertensión arterial se requiere, en principio, tener una captación del foco agresor que nos esté llevando a cabo una alarma y en el cual se va a llevar a cabo la posibilidad de que se genere una protección, pero esta se puede perder. Se viene el problema de la natriuresis y se viene el aspecto de la hipertensión, que puede en determinado momento ser favorecida o disminuida por factores farmacológicos, por ejercicio o por obesidad. Para que haya hipertensión primaria, debe activarse linfocitos T, CD8 o LT gamma, productores de citoquinas. Como habíamos mencionado, este complejo de histocompatibilidad estimula por patrones moleculares de neoantígenos y de estrés oxidativo. En conjunto, estos participan en la regulación de la presión arterial primaria y en la génesis y mantenimiento de la misma, pudiendo constituir en el futuro una excelente diana. Y ahorita vamos a ver todo lo que se está trabajando en hipertensión arterial primaria. Proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio está bien establecido. Creo que hemos aprendido mucho de la hipertensión arterial secundaria y en donde hemos visto la inflamación en el riñón, en la pared arterial, en el sistema nervioso central, que desarrollan y aumentan con severidad la hipertensión arterial. Tienen una potencia pro-hipertensiva y la inmunidad innata, la adquirida y la autoinmunidad dan un papel básico para la protección de estas situaciones. En 3 estudios que son extraordinarios y que los invito a que los revisen, el CANTOS, el CALCOT y el LODOCO-2 han tenido oportunidad de valorar en la hipertensión arterial primaria el papel de la inflamación. Es muy interesante estos estudios. Las células inmunitarias se infiltran en el riñón y en la vasculatura de las personas con hipertensión arterial, que han identificado aumento de monocitos activados, linfocitos proinflamatorios, y de esto promueven la inflamación que se concentra. Desde finales del siglo pasado, los nefrólogos han observado depósitos de proteínas del complemento de C3, por ejemplo, en donde yo trabajo, que es en el Hospital Ángeles Mosel. Lamentablemente ya no hay ahorita en este momento la posibilidad de medir C3 en biopsias renales, que pueden ser en la hipertensión arterial primaria un lazo que valore desde etapa fetal
la posibilidad de una persona que pueda adquirir la hipertensión arterial primaria a través del problema inflamatorio y de la nefropatía. A partir de esto, la hipertensión primaria y como base del complemento proviene la inflamación y la inmunogénesis. Esta respuesta inmunitaria innata y adaptativa ha sido identificada, se han valorado activaciones anormales del complemento y vuelvo a repetir, C13-5 juegan un papel muy importante como tal. A partir del complemento del ácido tóxico de este complemento, la alteración generalmente la hipertensión primaria va directamente como nicho hacia el riñón y a partir de ahí se genera el resto de alteraciones orgánicas como tal y que evidentemente este componente del complemento tenemos que estar valorando mucho tiempo antes en la hipertensión arterial primaria. Desde fines del siglo pasado se propusieron mecanismos productores de hipertensión arterial primaria, mostrando al riñón como causante debido a un defecto en la excreción renal de sodio. Únicamente junto al estrés oxidativo y células inmunológicas, este estado inflamatorio crónico está presente como tal. Pero sigue existiendo nuevos campos de investigación. No se detiene. Se continúa valorando los aspectos del consumo excesivo de sodio, la escasa actividad física, la obesidad, entre otros, y obviamente los mecanismos inmunitarios adaptativos modernos como tal. La patología inflamatoria en la hipertensión arterial primaria, pues, a través de sus efectos sobre la respuesta inmunitaria innata y adaptativa, tiene un efecto directo sobre la vasculatura, lo cual es muy similar a la hipertensión renal y al síndrome urémico hemolítico atípico. Estos son parte de los escenarios terapéuticos que se están utilizando en este momento. Lamentablemente en México muchos de estos no los tenemos, pero a nivel mundial ya se están teniendo terapias anticitoquinas, agentes inmunosupresores que están pudiendo dar oportunidad de mediar y detener el proceso como tal. Por último, la genética y la genómica. Un gen es una proteína que a su vez servirá para expresar el carácter de un fragmento de ADN. Es un antígeno potencial cuando es reconocido como extraño o cuando se disminuye su cantidad porque ha sido utilizado en forma muy importante. Hay avances del conocimiento de las alteraciones genéticas. Cada vez estamos entendiendo más y aprendiendo más. Y obviamente hay medidas preventivas que estamos utilizando en forma adecuada. La hipertensión arterial tólica se compone de 31 pares de linfocitos de CpG superiores y que obviamente son genes localizados en la región de las citocinas diferenciales metiladas. La hipertensión arterial primaria diastólica se han identificado 43, fueron validados y han sido estudiados y cada vez esto está generando aspectos que conducen al punto de inhibir estas alteraciones. Estos hallazgos proporcionan datos fundamentales y nuevas pistas epigenéticas que subyacen a la patología de la hipertensión arterial. La hipertensión arterial primaria está controlada tanto por factores genéticos ambientales, como habíamos mencionado. Hay pares de citocinas y guanina. Se empiezan a encontrar unidos dinucleótidos en la secuencia dada del ADN y que esto está como parte fundamental. Unidos los complementos de ADN con histonas y ese dímero flexible y modificable depende de cambios químicos realizados sobre el DNA. Y estas modificaciones son mecanismos epigenéticos que están dentro del DNA, de los genes implicados en la metilación del ADN. Su riesgo es relativo. Particularmente se están haciendo estudios a nivel de genética de forma muy interesante en productos a través particularmente de fetos, en donde se han podido
de renina, angiotensina, hipertensinógeno, aldosterona, y que también en la hipertensión arterial primaria están presentes, pero no con tanta fuerza como la hipertensión arterial secundaria. La hipertensión arterial primaria es una herencia no mendeliana. Se confiere susceptibilidad al desarrollo de la misma, y el gene que codifica a esta es una enzima del citocromo P450 que está dentro de estos factores. La primera región de ligamento, porque cada célula del organismo, y particularmente en hipertensión arterial primaria, particularmente en el tubo digestivo, las células tienen un esqueleto particular, llena de fibras que tienen la oportunidad de tener un componente celular estable, pero muchas veces las bacterias o bien al medicamentos pueden empezar a romper estas estructuras de fibras y tener la posibilidad de romper las células, y de ahí venir el proceso a diferentes lugares, particularmente desde el punto de vista del riñón. Obviamente la capacidad natriurética disminuye a través del C3, C5, el proceso inflamatorio, el estrés oxidativo están presentes, y que obviamente todos ellos van generando alteraciones cada vez más malignas como el síndrome urémico hemolítico como tal. Hay que utilizar una terapia próspera y alentadora, y dentro de estas hay que estar teniendo oportunidad de compartir. El día de hoy que he tenido oportunidad de estar 5 veces, he oído la palabra compartir, y el punto de vista es que no compartimos. Hay un dato impresionante: solo el 45% de los cardiólogos acude con interconsultas a otros especialistas. El médico general, solamente el 37% acude con otros especialistas. Y esto lo debemos de entender, que tenemos que de alguna forma estar compaginándonos, ayudándonos, reforzándonos, y que cada vez tengamos programas que nos lleven particularmente a tener relaciones mucho más acordes para poder tener elementos mucho mejores y más adecuados. Se ha demostrado que la renina puede incidir en el complemento C3, C5, y hay actualmente estudios, por ejemplo, con alisquerena, aunque los estudios aún no se han reportado, inmunosupresores, eculizumab, anticuerpos que están siendo valorados y que están ya en práctica, el avacopan, o bien la angiotensina 2, bloqueo del C5A3. Y me permito mencionarle los medicamentos hacia el futuro, innovadores de la presión arterial primaria. Estos medicamentos pueden ser bloqueadores de los canales T de calcio, pueden ser agentes inmunosupresores, antagonistas de receptores de endotelinas, denervación renal con calor, antiinflamatorios, por ejemplo, colchicina, utilizada para ácido úrico, se está viendo que tiene un poder antiinflamatorio importante en la hipertensión arterial primaria. Suplementos, por ejemplo, vitamina D3, antifactor de necrosis tumoral alfa, nuevas pautas nutricionales que cada vez las nutriólogas nos están ayudando mucho, y antifactores de crecimiento endotelial. Y todo esto quiero exponerles a modo de terminar mi plática en una forma por demás amigable. El avance en la ciencia está en refutar sucesos de teoría. Nada es verdadero. Tenemos que estar teniendo en cuenta que tenemos todo el tiempo que estar valorando, porque dentro de los comentarios finales, la microbiota, inmunidad innata, adaptativa, complementos, citoquinas, respuesta inflamatoria, genética, genómica, son ahora los componentes etiopatogénicos de una nueva hipertensión secundaria como tal. Nos acercamos cada vez más a nuevas alternativas terapéuticas, y algo que creo que es muy interesante es que ningún conocimiento es absolutamente verdadero si no, a lo sumo, no es refutado.
El falsamiento es uno de los pilares del método científico y me dio mucho gusto que el ponente anterior hiciera una mención muy semejante a lo que estoy mencionando, porque evidentemente esto nos puede dar la pauta a que nadie puede retroceder e iniciar un nuevo principio, pero cualquiera puede iniciar hoy un nuevo final, lo dijo María Robinson. Y algo que termino, la ciencia será siempre una búsqueda, jamás un descubrimiento real. Es un viaje, nunca una llegada. Lo dijo el filósofo irlandés Raimundo Popper. Les doy mi agradecimiento por su atención. Muchísimas gracias, Memo. Como siempre, y creo que hoy más que siempre, te dedicas a estremecernos en nuestros conocimientos. ¿Cuánto tiempo nos costó aceptar que la estirpe de la aterosclerosis es inflamatoria? Nos costó muchos años y creo que ahora estamos empezando a también pensar que la estirpe íntima de la hipertensión arterial puede tener este aspecto inflamatorio, quizás en sus versiones metainflamatorias, no en sus versiones inflamatorias totales. Nuevamente, muchas gracias, Memo, por tratarse de una conferencia magistral. No habrá preguntas y pronto nos vemos otra vez.